amigos, este es tu canal Ciencias e Ingeniería HN. En esta oportunidad realizaremos una serie de ejercicios sobre fuerzas en el espacio. Empezamos con el primero, dice, determine las componentes X, Y y Z de la fuerza de 750 newton y los ángulos teta X, teta Y y teta Z que forma la fuerza con los ejes coordenados. Para ello realizamos un diagrama de la fuerza de 750 haciendo nuestra descomposición de la componente vertical y la componente horizontal FY y FH, la cual sacamos un diagrama aparte de esto para poder analizar de una mejor manera, aplicando la fórmula que dice que Fy es igual a F por el coseno de teta Y, donde teta Y es el ángulo que forma la fuerza con la magnitud o con la componente Fy, que en este caso es de 35 grados. Entonces tenemos que f de y es igual a 750 por el coseno de 35. Nos da un valor numérico de 614.36 newton. Para f de h aplicamos la siguiente fórmula que dice que f por el seno de teta y es igual a 750 por seno de 35, lo cual nos da un valor numérico de 430.18. Ya tenemos la componente FY y FH. Ahora procederemos a realizar la descomposición de la componente FH en sus componentes FX y FZ. Para descomponer FH realizamos un diagrama en el sistema coordenado con la fuerza Fx y la fuerza Fz, y de lo cual podemos saber que la fuerza Fx es igual a F por la fuerza Fh por el coseno de phi, que es el ángulo que forma la magnitud de la fuerza Fh con el eje X. Entonces tenemos que nos va a dar 430.18 por el coseno de 25, nos da un valor numérico de 389.88 newton. Y para la componente FZ tenemos que es FH por el seno de phi, y esto va a ser igual a 430.18 por el seno de 25, que nos da un valor de 181.80 newton. Ya encontramos las tres componentes de la fuerza, FY, FX y FZ. Procederemos a encontrar los ángulos teta Y, teta X y teta Z. Para el ángulo teta Y, despejamos de la fórmula que dice que f de y es igual a f por el coseno de teta y, despejamos para teta y, lo cual es, aplicamos el coseno inverso de f de y entre f, y esto nos da un valor de 35 grados para el ángulo teta y. Para el ángulo teta x lo mismo, aplicamos el coseno inverso de f de x entre f y nos da un valor numérico de 58.68 grados. Para el ángulo FZ o teta Z nos da un valor numérico de 75.97 grados. Ya que encontramos los valores numéricos de la fuerza FY, FX y FZ y también los ángulos teta Y, teta X y teta Z, obtenemos el siguiente resumen, de cual dice que la fuerza FY es igual a 614.36 newton con un ángulo de teta Y de 35, la fuerza FX es 389.36 newton con un ángulo teta X de 58.68 y la fuerza FZ es igual a 181.68 con un ángulo teta Z igual a 75.97. Ahora analizaremos otro ejercicio un poco diferente, de cual miraremos un concepto nuevo para poder realizarlo, el cual dice: una fuerza actúa en el origen de un sistema coordenado en la dirección definida por los ángulos teta X de 75 grados, teta Z de 130, si se sabe que las componentes Y de la fuerza es de 300 libras, determine el ángulo teta y las otras componentes y la magnitud de la fuerza. En el video anterior pudimos observar que la fuerza se podía representar de esta manera. Ahora, si sustituimos las componentes de la fuerza Fx, Fy y Fz, obtendremos la siguiente expresión para la fuerza con los cosenos direccionales. Entonces, como vemos que todos tienen de factor común la magnitud escalar de la fuerza, sacamos la magnitud escalar de la fuerza y podemos obtener esta expresión,
donde esta es la magnitud escalar de la fuerza y este es el vector unitario que tiene magnitud 1. Este es un vector unitario que tiene magnitud 1 y que va en la línea de acción de esta fuerza, que se puede apreciar en esta imagen. Tenemos el vector unitario de magnitud 1 que va en la misma línea de acción de la fuerza. Entonces podemos observar que la magnitud de la fuerza puede estar dada por el producto escalar de la fuerza por el vector unitario. Debido a que los ángulos θx, θy y θz no son independientes, entonces tenemos que el cuadrado de las componentes del vector unitario nos va a dar igual a 1, donde las componentes del vector unitario son las que se muestran acá abajo. La componente x del vector unitario es igual a coseno de x, la componente y del vector unitario es igual a coseno de θy y la componente z del vector unitario es igual a coseno de θz. Como es un vector unitario de magnitud 1 y si sustituimos las componentes de cada uno del vector unitario, podemos obtener la siguiente expresión que dice el coseno de θ x al cuadrado, el coseno de θ y al cuadrado y el coseno de θ z al cuadrado es igual a 1. Una vez que ya conocemos esto, podemos resolver de una forma más sencilla nuestro ejercicio. Entonces vamos a resolverlo. Como acabamos de ver, el coseno de θx al cuadrado, el coseno de θy al cuadrado y el coseno de θz es igual a 1. De estos dos ángulos nosotros ya tenemos θx y θz, entonces ocupamos conocer el ángulo θy, entonces vamos a despejar para el ángulo θy. Despejando para el ángulo θy obtenemos que θy es igual al coseno inverso de 1 menos el coseno de θx al cuadrado menos el coseno de θz al cuadrado. Metiendo los valores numéricos obtenemos que el ángulo θy es de 43.86 grados. Con el ángulo θy y como ya conocemos la magnitud de la fuerza Fy, podemos despejar para la magnitud de la fuerza. Entonces, despejando para la magnitud de la fuerza, tenemos que Fy entre el coseno de θy nos va a dar la magnitud de la fuerza que actúa en el origen y que nos da un valor numérico de 416.09. Con la magnitud de la fuerza ya podemos encontrar las componentes Fx y Fz. Encontramos la magnitud de la fuerza de la componente Fx, que es igual a F por el coseno de θx. Sustituimos los valores numéricos y nos da un valor de 107.69 newton. Para la magnitud de la fuerza, Fz es igual a F por el coseno de θz. Sustituimos los valores y nos da un valor numérico de menos 267.46 newton, lo cual ya encontramos todas nuestras incógnitas y obtenemos el resumen de lo que nos pedían: el ángulo θy, que es 43.86, la fuerza, la magnitud de la fuerza, que es 46.09, Fx, que es 107.69 y Fz, que es menos 267.46. Esto es todo, amigos, no olvides suscribirte y darle like. En el próximo video analizaremos fuerzas en términos de magnitud y 2 puntos sobre su línea de acción.